Te propongo de mi mano compartir un mundo sano de confianza y de felicidad. En nuestro encuentro conocerán cómo vivir en salud. Alejaremos toda inquietud para ganar en tranquilidad. Alegremos nuestra vida, un abrazo es bienvenida, que contigo quiero disfrutar. En nuestro encuentro conocerán más de vivir en salud. Es un camino de plenitud para ganar en serenidad. Vamos a contar que en este nuevo ciclo vamos a hablar, como siempre, de prevención y de todo aquello que tú necesitas saber con respecto a las enfermedades y a las patologías de que se ven en nuestro país y en el mundo también. Todo esto ha cambiado a medida que pasa el tiempo y todo realmente va evolucionando y nosotros trabajamos para ello, para mostrarte a ti qué es lo que tenés que saber para no sentir miedo de las cosas que están pasando. Así que Vivir en Salud en este año, con el mismo método que el año pasado, les va a estar mostrando y hablando sobre patología, prevención y educación. En el programa del día de hoy vamos a hablar con la licenciada Fernanda Escarza sobre el trastorno del espectro autista. Ella nos va a definir qué es y nos va a estar contando cómo se trata. Después visitamos a la pediatra Ana Tobar, donde nos explica cuáles son las diferencias entre un chico inmaduro, un chico mimoso y un chico que presenta trastorno del espectro autista. Fuimos a hablar con la licenciada Fernanda Escarza y ella nos contó cómo tratamos y cómo en definitiva podemos detectar cuando hablamos del trastorno del espectro autista. Trastorno del espectro autista, para ser fieles a la definición del Manual Estadístico de Trastornos Mentales. Condición del espectro autista se le llama también últimamente, y hacia ciertos dominios fundamentales. La persona que se ve dentro de este paraguas, porque es un amplio espectro, como su nombre lo indica, presenta ciertas características: un trastorno de la comunicación social y un repertorio de intereses restrictivos y repetitivos. Dentro de lo primero mencionado, el trastorno de la comunicación social, nos entra esto de que hay un trastorno del lenguaje y la comunicación y un trastorno del vínculo con el otro, de la posibilidad de interactuar con el otro. Y por otra parte, lo que hace a los intereses restrictivos y repetitivos son este tipo de personas que tienen un interés pequeño, a veces no compartible. Es decir, hay chicos que, por ejemplo, les interesa mucho, pensando en un alto funcionamiento, los tanques de la Segunda Guerra Mundial, y hablan mucho de eso. De pronto para el compañero de clase no es demasiado compartible. Es restrictivo y es repetitivo. Cuando pensamos en un alto funcionamiento, de pronto pensamos en un gusto por un tema en particular. Cuando pensamos en un funcionamiento más bajo, moderado y bajo, ya nos vamos a, de pronto, estereotipias motoras, un movimiento repetitivo, restrictivo y repetitivo, la restricción en la alimentación. Y dentro de este dominio, este segundo dominio, también se inscribe, que esto es una novedad desde el 2013 para acá, todo lo que hace a lo sensorial, a las dificultades de integración sensorial que tienen los niños con trastornos del espectro autista, que en fin es una hiporrespuesta o una hiperrespuesta a una estimulación sensorial. Entonces una caricia así puede resultar dolorosa, molesta, porque hay una hiperreactividad sensorial, y caerse y pegarse muy fuerte, el niño se levanta y sigue como si nada hubiera pasado, porque hay una hiporrespuesta al estímulo sensorial doloroso, en este caso recibido. Yo igual siempre me quedo con la sensación, Silvia, que cuando uno da la definición, salvo que se conozca un niño con TEA, no se termina de hacer una idea, el televidente, el lector, quien sea, de lo que es un niño con TEA. Y uno quisiera ayudar un poco más en ese sentido. Entonces uno podría pensar en ciertos subtipos para poder describirlos y de esa manera
bueno, colaborar un poco para que quien no ha estado en contacto con ninguno se haga una idea cabal, más o menos cabal, de cómo es un chico con TEA. El chico de bajo funcionamiento es más la idea clásica. Es el sujeto con muy escaso lenguaje o sin lenguaje verbal. Pensemos que hay un 30% de chicos con TEA que no acceden a tener lenguaje verbal. ¿En ningún momento de su vida? En ningún momento de su vida. Es decir, ese 30%. Por supuesto que en los primeros años de vida ese 30% se amplía y hay chicos que llamamos preverbales, porque aún no han desarrollado el lenguaje verbal, pero puede que lo desarrollen. Y por supuesto que toda la intervención logopédica, psicolingüística, fonoaudiológica, tiene que ver con estimular la aparición del lenguaje, que es algo que a todos los técnicos que trabajamos con TEA nos desvela. Vamos. El pronóstico de un niño con TEA, con lenguaje y sin lenguaje, es muy diferente, en términos de esos criterios de calidad de vida que hablábamos hace un ratito, en términos de lo que va a poder determinar acerca de su vida, aunque quizá no sea qué va a decidir, qué profesión va a tener, sino si se quiere poner esto o esto, si quiere usar esto o aquello. Es decir, el lenguaje no solo permite en términos de autodeterminación, sino que también permite construir pensamiento. Si uno se pone a pensar, pensamos en términos de palabras. Y entonces la ausencia del lenguaje de alguna forma los va desfasando de sus pares cada vez más. Y eso hace que de ese segmento de todo el espectro que pensamos de bajo funcionamiento o de funcionamiento más moderado, se vayan, ya te digo, como corriendo de las adquisiciones cognitivas posibles y haga que lleguemos a una estadística de más o menos un 70% de chicos que tienen retardo mental, que no necesariamente es un retardo primario, sino es que han nacido con retardo. Es un retardo que se produce por la ausencia de desarrollo del lenguaje, entonces se van corriendo de lo esperable para su edad y van quedando corridos retrasados en ese sentido. El no tener el lenguaje verbal también les hace que sean más agresivos muchas veces porque no pueden manifestar verbalmente su bronca porque no los entienden y todo ese tipo de aspectos. Yo he conocido chicos y he tratado y todavía tengo algunos pacientes que no son verbales y que son muy dóciles. Y otros chicos que no son verbales y que tienen muchos problemas para manejar su impulsividad y por ende cuando van creciendo se van tornando de difícil manejo para la familia, para quienes trabajan con ellos, porque pueden ser muy agresivos. Desde ya que no poder expresar lo que uno quiere ha de ser desesperante. Y uno muchas veces para poder comprenderlos tiene que tratar de ponerse en su piel, por difícil que sea. Y entonces hay un autor que a mí me gusta mucho, que todos los que me hayan escuchado alguna vez en una charla siempre lo nombro, que es Ángel Rivière, que decía que el comportamiento de estos niños no es que no tuvieran lógica, es que guarda una lógica propia. Y uno en la medida en que puede empatizar, meterse en esa lógica y tratar de vivenciar cómo procesan los estímulos del ambiente, sus respuestas no son tan locas, no son tan fuera de lo esperable. Pero hay que partir de premisas ciertas, que es que procesan el ambiente de una manera muy peculiar. Y eso hace que su respuesta sea X. Entonces, de pronto, si yo tengo un problema de integración sensorial muy severo y me enchufan un gorro en la cabeza porque hace frío, y el gorro yo siento que me aprieta, pero no es cierto que me aprieta como un niño cualquiera, siento que me aprieta como que me está aplastando el cerebro. Seguramente me lo voy a tratar de arrancar y de pronto tengo una crisis sensorial y me tiro al piso porque estoy sintiendo algo que no es lo que el adulto que le puso el gorrito para protegerlo del frío espera que ocurra. Entonces, desconciertan. De alguna forma, nosotros para ellos somos relativamente opacos, es decir, no nos leen y ellos para nosotros también. Entonces, es un tema de tratar de acomodar este proceso comunicativo que viene distorsionado por alguien que ha llegado con menos herramientas. Las habilidades para comunicarse son modulares, vienen con uno así como el perro ladra. En el caso de los chicos con trastorno del espectro autista, esas habilidades modulares no han venido completas, no han venido tan funcionales como
se podría esperar, y eso hace que arranquen con un déficit importante, porque son funciones que hacen a lo estrictamente humano. Y es lo que hace también que tanto nos hayan enseñado respecto a la comunicación humana típica. Sí, sí, sí. Son un gran modelo de aprendizaje. Y para los que nos han tocado, porque yo soy mamá de 2 adolescentes con TEA, son un enorme desafío, porque para los padres, también para los técnicos, son chicos que generan muchas veces un enorme quantum de frustración, porque uno se hace un esfuerzo denodado porque consigan cierta cosa y eso no ocurre, pero también son chicos que dan unas satisfacciones gigantescas, porque cuando los avances, por atómicos que sean, por chiquititos que sean, ocurren, uno sabe lo que cuestan. Entonces tiene el valor del Nobel, digamos, tiene como esta cosa así muy magnífica, aunque sea porque pudimos permanecer jugando, enganchados en un intercambio personal, lúdico y satisfactorio durante 5 minutos. A ese niño, pensando en un bajo funcionamiento, sin lenguaje, ese niño que su papá llegaba a casa y el niño como si hubiera entrado nadie, un mueble, que salga del consultorio y vaya corriendo a abrazar a su padre, es un cambio sustancial. Es un cambio sustancial en la calidad de vida de toda esa familia. Todo depende de cómo se mire. Si bueno, el niño puede hablar, no, todavía no. Ese es un niño preverbal, porque uno guarda fundadas esperanzas de que eventualmente pueda adquirir lenguaje, porque vamos, y esto hace más al trabajo terapéutico, intentando sentar las bases sobre las que en el desarrollo normal se asienta la adquisición del lenguaje. Y ese es como por lo menos en lo que hacemos nosotros, no se trata tanto de intentar que hagan ciertas cosas, sino de que generen habilidades para aprender a hacer ciertas cosas. Que de pronto es una diferencia sutil, pero visto en la vida de una persona es una diferencia bien importante. Sin duda que sí. Termina que te quiero hacer otra pregunta que me preocupa. Y yendo más al más moderado y al alto funcionamiento, ese es el chico que tiene típicamente dificultades sociales, que no sabe bien cómo hacer para meterse en el partido de fútbol que están jugando en la escuela, y entonces entra corriendo y agarra la pelota y se para en el medio y no sabe bien cómo hacerlo, o quizá monopoliza la palabra sobre este tema que le interesa tanto y habla de los ventiladores de techo sostenidamente, y claro, y no importa si el compañero está poniendo cara de, bueno, ya está, él sigue porque no lee al otro. En fin, entre el más severo y el más funcional hay ciertos puntos en común, y uno fundamental es esta dificultad para leer la mente del otro, para poder metarepresentarse, o sea, representarse la representación mental que tú estás teniendo. Si tú ahora me estás mirando, como estamos conversando, yo puedo sentir tu interés. Digo, bueno, sigo hablando porque está interesante. Un poco largo, me quiero hacer una pregunta, pero me sigue hablando. Si yo fuera una persona con TEA, de pronto me sos opaca, no sé bien qué estás pensando. Entonces sigo en la mía, porque me cuesta mucho pensar qué estás pensando y me cuesta mucho leer las señales que me da lo paralingüístico, digamos. No estás diciendo nada, pero bueno, lo que me da tu mirada, tu física, tu físico, tu postura corporal. A la persona con TEA le cuesta mucho todo eso, le es como un universo bastante desconocido. Y en gran medida la terapia tiene que ver con entrenarlos para esas cosas, para poder leer ese tipo de cosas, porque en el caso del alto funcionamiento contamos con un sujeto que tiene un coeficiente intelectual normal o superior a la media, que no tuvo problemas de adquisición del lenguaje, que quizá lo que tenga sea problemas de uso del lenguaje, diga algo que es inconveniente. De pronto, este es un ejemplo de libro, es tía, ¿qué bigotes tenés? No es mentira, la tía tiene bigotes, pero es algo que no se dice porque la tía se ofende, porque quizá la haga sentir mal, porque no queda bien. Ese tipo de sutilezas de la interacción a ellos se les escapan. Entonces eso, y la posibilidad de entender giros del lenguaje, ironías, sarcasmos, eso sí les cuesta. Después el resto, el manejo del lenguaje es bueno, desde las otras dimensiones del lenguaje es muy bueno, y a veces es hasta
es el pequeño profesor, tiene un vocabulario extenso, rico, lo utiliza. Y entonces eso es lo que hace también que en el caso de los chicos que antes eran los Asperger, que ahora han perdido su nombre en los nuevos criterios diagnósticos, los chicos llegaran sin diagnóstico hasta entrada a la escuela, porque es más la demanda social la que hace que se note que hay un problema en la interacción social de este chico, que no todo el resto, que es fulano es fantástico, es súper independiente, lee a los 3 años, escribe a los 4. Entre esas dos puntas hay tantos sujetos como chicos con TDAH y son todos muy únicos, muy individuales, muy distintos, y eso hace que el abordaje también tenga que ser igual de individual, como un traje sastre, digamos. Interesante lo que nos decía la licenciada Fernanda Escarza sobre la definición de lo que es el trastorno del espectro autista. Ahora nos vamos a la pausa y seguimos hablando sobre el tema. SIP, fotocopias, impresiones, ploteos, copias de planos, plastificados, escaneos, encuadernaciones, diseños gráficos. SIP, calle Maldonado 754, San Carlos, teléfonos 42 66 58 67 y 091 66 58 67. Cuando pensamos que conocíamos el mundo nos invitó a tomarnos un momento para reflexionar juntos, a entender que más que una agencia, somos tu compañero de viaje, y que si lo fuimos en las buenas, lo seremos aún más en las difíciles. Por eso hoy elegimos agradecer a los que nos esperaron, a los que tuvieron que reprogramar su viaje y a los que se preocuparon por nosotros. A todos ellos, gracias. Gracias por elegirnos, para seguir descubriendo el mundo juntos. Parque Hotel Jean Clevers en Punta del Este es el lugar ideal para el evento corporativo de su empresa. Contamos con la infraestructura, la tecnología y los mejores servicios para su evento empresarial. Parque Hotel Jean Clevers en el corazón de Punta del Este, Boulevard Artigas y Parada 7. Contáctenos a través del 4249-3494 o a través de nuestra web jeanclevers.com. Residencial La Tregua, siguiendo estrictamente las disposiciones previstas por el Ministerio de Salud Pública, sin descuidar los principios fundamentales de nuestra casa. Residencial La Tregua, una familia al cuidado de su familia. Camino de los Camalotes, Punta Ballena. Teléfonos 4257-7513, 095-321855. En pos del cuidado biopsicosocial de nuestros adultos mayores. DC Orfebre, Academia de Orfebrería. Te invitamos a descubrir tu potencial. DC Orfebres de Primera. Escuela Taller de Orfebrería Inclusiva de Maldonado. Clases personalizadas en modalidad reducida. Animate. Todos tenemos un potencial sin límites que podemos explotar. Contáctanos al 094 95 28 72. Pareció interesante saber cómo desde la niñez nosotros podemos detectar cuando hay un trastorno del espectro autista. Por eso hablamos con la doctora Ana Tobar al respecto. Realmente somos primero los pediatras los que estamos en contacto con estos niños
a través de los mismos comentarios que nos hacen los padres, a través de la evolución que llevamos en el control de niños sanos, todos los meses, durante el primer año, después vamos pasando cada 3 meses, cada 2 meses, cada 3, cada 4 y cada 6 meses, y podemos ver cómo va evolucionando el desarrollo neurológico del niño. Una vez que tengamos, que hemos llevado una secuencia, podemos establecer un diagnóstico precoz de un trastorno del espectro autista. La primera persona que te plantea a ti que el niño lo ve extraño generalmente es el padre, ¿no? Y bueno, por razones muy simples, porque siempre lo ve, ¿ok? Es una cosa muy tácita, ¿no? Entonces, lo primero que le llama la atención, hay signos precoces que los padres suelen manifestar en su inicio, cuando comienzan a ver que ven el niño extraño. Doctora, yo veo a mi hijo extraño. Es diferente, y si tienen otros hermanos, suelen compararlo. Es diferente a mi otro hijo. Bueno, obviamente la primera pregunta que nosotros hacemos, a ver madre, ¿qué le plantea usted como diferente al niño? Bueno, una de las cosas que se plantean dentro del trastorno es primero que tú sientes que el niño como que le hablas y sientes como que no te contesta, que no está en este mundo, como que está aislado totalmente. Luego, el niño, ya cuando tú llevas una secuencia en la evolución del desarrollo normal, ya cuando cumple 12 meses, ya él tendría que tener un lenguaje, por lo menos constituido entre 4 o 5 palabras, ¿ok? Y eso no lo vemos. Solemos ver que muchas veces no se relaciona, le cuesta relacionarse, no habla bien, no dice bien las palabras o no las reconoce. Luego tenemos otra de las cosas que nos refiere muy comúnmente el padre, es que habla diferente. Puede hablar diferente, ya eso es un poco más adelantado el niño, ¿no? La otra cosa es que... ¿Qué es diferente? ¿A qué se refiere con que habla diferente? Que tiene un tono el tono de voz, un tono como más cantadito, ¿ok? No es un tono de voz como suele, y muchas veces solemos incluso decir, no, lo que pasa es que él ve mucha televisión, ¿ok? El otro punto que una de las cosas que nos llama la atención es la forma en que el niño le molestan los ruidos. Te estoy hablando en forma general, ¿no? No llevo... sino lo que suele manifestarte los padres, le molestan los ruidos, es irritable, le cuesta relacionarse con otros niños, tiende a veces a alinear, cuando juega quiere las cosas para él, tienden a jugar y alinear los juguetes, ¿ok? Y lo otro es, somos susceptibles a estos cambios de la rutina, de los ruidos, de todo lo que tú le tengas al niño, él como que lo manifestara con mayor intensidad. ¿Okay? Una vez que esas son las cosas que de repente probablemente algunos padres te van a manifestar, otros te pueden manifestar otro tipo de síntomas. Todo va a depender del tipo de autismo o de la magnitud que tenga. No es realmente en las primeras edades, no podemos hacer un diagnóstico, sino hasta los 3 años, como que ya sí se puede a partir de los 3 años hacer un diagnóstico más certero. Pero sí podemos tener una intuición o tener como una sospecha, ¿no? Se sabe hoy en día que este trastorno del neurodesarrollo, que está englobado hoy en día dentro de la nueva clasificación del DSM-5 como trastorno del espectro autista, tiene metido, han cambiado algunos conceptos de lo que había antes. Y hoy en día vemos que los niños en este punto, bueno, le cuesta relacionarse, no tiene la sociabilización, no tiene el habla, no tiene las conductas que debería tener ya de acuerdo a la cartilla, que incluso en la cartilla de salud que tenemos nosotros acá en Uruguay, están bien reflejadas. A los 3 años, por ejemplo, podemos ver eso. Exactamente, ya a los 3 años podemos hacer un diagnóstico y ya podemos hacer un diagnóstico de un trastorno que engloba dentro del espectro autista. ¿Okay? Yo he escuchado cómo definirlo, porque yo he escuchado padres que dicen, no habla porque es mimoso.
Exactamente, esa es una de las primeras cosas. Esas son cosas que ellos dicen, que no habla porque es mimoso. Y no, eso es un desarrollo. El desarrollo del niño es un desarrollo como lo dice la palabra, neurobiológico. Y él va a llevar un curso, ¿ok? Independientemente de que a lo mejor no hable con tanta fluidez como debería hablar con respecto a otros, pero te habla. Y ya tenemos que tener conductas que son esperadas para los niños al mes, a los 2 meses, a los 6 meses, al año, a los 2 años. Esas son conductas esperadas y que están establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Si nosotros vemos que tenemos un niño de 3 años y es un niño que ya no me establece, no me habla completo, no me establece unas oraciones, no entiende el significado de algunas palabras, no se sociabiliza, el niño le cuesta, es irritable, quiere jugar como que estuviera él solo, tú le hablas y él siente como que tú no estás hablando con él, como que está en su mundo, esa es la palabra, exactamente, y es la palabra que utilizan los padres, él está en su mundo. Entonces ya tú ahí tienes que plantearte. Hoy en día sabemos que esta patología o este trastorno o este espectro, sabemos que es mucho más frecuente en varones en comparación con las hembras. En estudios anteriores se veían que por cada 9 niños de 10.000 eran autistas. Hoy en día no, estamos hablando de que ha subido el porcentaje de 20 a 30 hasta más por cada 10.000. Incluso aquí en Uruguay sacaron el ministerio y sacó unos trípticos de cómo sospechar que el niño, ya estamos un niño ante unos cambios de conducta que podemos plantearnos un probable diagnóstico del espectro autista. Luego también tenemos el otro punto importante para nosotros, porque independientemente de todo, hoy todo el mundo sabe que muchos tienen que llevarlos a las guarderías, a los jardines, son las maestras. Que las maestras los ven, que ellos se aíslan, se quedan arrinconados, que la maestra ven que no comparte, que la maestra ve que es irritable, que incluso muchas veces se dan cuenta que hay ciertos alimentos que los rechazan, que la maestra ve que no habla para lo que debería hacer en comparación con los otros niños de la misma edad. Queridos amigos, esperamos que les haya sido útil toda esta información que les dimos sobre el trastorno del espectro autista y les contamos que en otros momentos vamos a seguir hablando sobre el tema. Así que nos encontramos en el próximo programa para seguir con más Vivir en Salud. Te propongo de mi mano compartir un mundo sano de confianza y de felicidad. En nuestro encuentro conocerán cómo vivir en salud. Alejaremos toda inquietud para ganar en tranquilidad. Alegremos nuestra vida, un abrazo es bienvenida que contigo quiero disfrutar. En nuestro encuentro conocerán más de vivir en salud. Es un camino de plenitud para ganar en serenidad.